Listo, iniciamos la grabación. Listísima la grabación. Listo, ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El archivo es muy pesado porque a mí no, No, me, señor. no me pesa, abre. pesa No me 10 abre. K. No, eso no pesa nada. 952K, mira. No, no lo puedo descargar. Ya intenté otra vez. Sí, sí, porque no pesa absolutamente nada. No pesa ni un mega. ¿Listo? Entonces, para este proyecto 1, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este proyecto 1 es desarrollar un reporte interactivo que nos permita analizar las ventas de millones de copias ¿de qué? De videojuegos a nivel global. Entonces, ¿qué se requiere analizar? Se requiere analizar el año, la región, la plataforma, es decir, las ventas por año, las ventas por región, las ventas por plataforma, las ventas por género, las ventas por editorial. ¿Listo? Vamos a trabajar con el archivo que se llama ventavideojuegos.xls, que es un archivo de Excel. Entonces, ese va a ser nuestro origen de datos. ¿Vale? Vamos a echarle una ojeadita al archivo. Vamos a echarle una ojeadita al archivo. Vamos a ver qué tiene ese archivo. ¿Ya lo descargaron todos? Hola, ¿cómo le fue? Eso yo no me encuentro por... Profe, a mí no me deja descargar nada, no me deja entrar al módulo que hasta que no haga todo lo anterior. A 1.000 pesos allí. Ya te mando el archivo ahí por WhatsApp, ¿listo? Gracias, profe. Sí, porque ahora la dejaron entrar. Ya se lo estoy copiando por Teams. Muchas profe. gracias, vale. ¿Listo? ¿Ya lo tienes, Marisabel? Sí, sí, señor. Ya también me compartieron aquí por el chat, muy amables. Gracias. Listo. Listo. Tienes que pasar el curso, María Isabel. Sería el colmo que no lo pases. Ya me toca ponerme a hacer todo. Sí, porque ya no hay excusa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a echarle una ojeadita a este archivo de venta de videojuegos. ¿Listo? Esto hace parte, voy a bajar la cámara, es que ha estado como molestando un poco el internet. Voy a deshabilitar la cámara, ¿vale? Para tener todo el ancho en la presentación. Ok. Entonces, acuérdense que es súper importante no solamente que nos pasen los archivos o los orígenes de datos y nosotros vamos a graficarlos de una vez, no. También es importante saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Por ejemplo, revisar cuánta es la cantidad de registros que tiene el archivo. Entonces, este archivo tiene 16.327 registros, ¿cierto? De pronto hacernos una idea, alguien nos dijo, no, mira, ahí está el archivo de ventas, cójalo y ármemelos. Necesito el que me saque las ventas por videojuego, la venta por región, la venta por año, y ni siquiera nos explicaron de qué se trata. Entonces, como entrar al archivo y mirar. Entonces, vamos a ver, en realidad este es el nombre del videojuego. Estos son nombres reales, estos no son nombres inventados. Son nombres reales, los que les gustan los videojuegos los deben conocer. Y los papás que han comprado plataformas o consolas también los deben conocer. Entonces, aquí está el nombre del videojuego, aquí viene como la plataforma en donde se jugaba el videojuego. Aquí es como el año de venta de ese videojuego. El género del videojuego, es decir, qué tipo de juego es, si es de deportes, de carreras, ¿sí? Juegos de roles, de rompecabezas, ¿vale? Aquí se encuentran las diferentes plataformas que existen.
De hecho, está hasta PS4, es One, entonces no está tan viejo el archivo. Listo, la editorial hace más referencias como a la casa matriz del videojuego. Como que usted ha escuchado Nintendo, Take-Two Interactive, Sony Computer Entertainment, Activision. Había un juego. ¿Alguno jugó Contra? Sí, señor. Todos Sí, los señor. horas y horas. Horas y horas. Hijo de pucha. No, yo también. Y muchas monedas. Y ahora Call of Duty. Uy, Call of Duty. Sí, ahí jugué un ratico. Sino que ya llegó un momento en que ya la edad ya no le da a uno. Mentiras. Entonces, aquí está eso, ¿vale? Por eso entonces de pronto se les hacen conocidos Super Mario. Bueno, ok. Aquí importante eso, porque nos están pidiendo que lo organicemos las ventas por años. Entonces estamos analizando eso. Hay otras columnas, ¿cierto? Vamos a suponer, y eso es suponer, que estas son las ventas de Norteamérica, que estas son las ventas de Europa, que estas son las ventas de Japón, estas son las ventas como de otros continentes o países. Esto es esta columna es el total de estas, ¿sí? El total de las ventas de esas cuatro. 82,74, 82,74. ¿Listo? Entonces, eso hace referencia a nuestro archivo. Es importante verlo. Eso lo podría ver aquí desde Excel o lo podría ver directamente desde el Power BI, ¿cierto? Entonces, miren, los compañeros de la mañana hicieron les quedó bonito, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Vale? Se los cierro porque después dicen que no lo vamos a fusilar. Vale. Vamos a hacer uno mucho mejor. Vamos a hacer uno mucho mejor, exactamente. De hecho, gracias a ustedes pudimos sacar el color amarillo de la imagen de Bardí. Y ese amarillo juega muy bien con los colores de las diferentes objetos visuales. Gusta harto. Vamos a abrir un nuevo archivo, vamos a abrir nuestro Power BI, abrimos un nuevo proyecto, archivo. Vamos a cerrar y vamos a jalar el archivo desde otro lado. Entonces, ¿dónde lo hicimos? En archivo. Yo como tenía abierto el Power BI le dije nuevo. Si no, ustedes abren nuevamente su Power BI, ¿vale? Listo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? De acuerdo a nuestros cuadros de procesos de Power BI. A Obtener los nuestros bloques de datos. proceso. Llamar los datos. Traer los datos. Definir el origen de datos. Qué pena con ustedes. Entonces, lo primero que definimos entre los bloques de procesos de Power BI es el origen de datos. Entonces, voy a traerme mi archivo. Ok, ¿qué fue lo que yo hice? Hice clic en el libro de Excel porque ya sé que es un archivo de Excel. Entonces, lo puedo traer de acá, importar datos de Excel, o lo puedo traer de aquí arriba desde el libro de Excel. ¿Listo? Eso ya ustedes lo manejan a las mil maravillas. Entonces, hacemos clic en el libro de Excel. Listo, tenemos nuestra carpeta Proyecto 1 y ahí está nuestro archivo. ¿Vale? Hacemos clic sobre él y le decimos abrir. ¿Por qué les decía que lo podía ver en el archivo, en el Excel, directamente en Excel, o desde acá también podía echarle un ojo a ver qué información es la que trae? Pues porque él de todas maneras me da como una vista previa acá, antes de cargarlo. ¿Listo? Entonces marco antes de darle cargar, y aquí también puedo como analizar qué es lo que viene. ¿Sí? Pero también es importante que la persona que les está pasando esta información, pues, los contextualice un poco con la información, porque definitivamente, pues, aquí esto podría ser ventas no aplica, esto podría ser ventas
empresa unipersonal, ¿cierto? Esto podría ser las ventas de Jairo Pérez. Entonces, pues nada, sería importante que, y donde no conociéramos de videojuegos, pues aquí estaríamos súper perdidos, ¿vale? Entonces, él nos carga como la vista previa, vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. Ventas videojuegos. Y le voy a decir cargar. Entonces está cargando. Aquí pues se va a demorar un poquito más que de pronto el de COVID, porque pues primero son más columnas y son más filas, más registros. ¿Listo? Listo, ya lo cargó. ¿Cómo sé que ya lo cargó? Porque aparece aquí en los campos, en mi panel de campos, aparece la tabla, ya la cargó como una tabla, y aquí están los diferentes campos de la tabla, ¿vale? También cómo puedo ver si ya está cargada o analizar los datos que llegaron o que subieron. Me voy a la vista de datos, aquí a la izquierda. ¿Sí? Y en esta vista de datos también puedo analizar cómo está mi información. ¿Listo? Aquí puedo revisar en qué formato está, en qué formato la cargó. De hecho, aquí, por ejemplo, el año lo cargó como número. Vamos a hacer un cambio ahorita. El género lo cargó como texto, la editorial como texto, las ventas como número decimal. Vamos a ver ahorita. Ventas EU. Listo. Otra cosa que aparece aquí que ya podemos ir analizando es que ya tengo información en mi vista modelo de datos porque ya tengo una tabla. Con una tabla no es mucho lo que puedo hacer en el modelo de datos, pero sí hay algunas cositas interesantes, ¿vale? ¿Como cuáles? Como por ejemplo, así de entrada, yo podría, en la medida en que no necesite de pronto información y para que lo vayan teniendo en cuenta, a veces tenemos muchas tablas, muchos datos, muchos orígenes de datos, ¿cierto? Sería importante ir ocultando campos. Entonces, este ojito que aparece acá en la tabla, ¿sí? Y en cada uno de los campos me permite ocultarlos, no quitarlos. El campo sigue funcionando dentro de mi proyecto, pero aquí lo que voy a hacer es que lo voy a ocultar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá, ok, primero miremos esto. Aquí está año, editorial, género, nombre, ¿cierto? Yo podría decirle, voy a hacer un ejemplo rápido, simplemente para que lo vean. Voy a traerme la editorial. Listo. Y me voy a llevar ventas global. Solamente para que vean algo. ¿Listo? Entonces aquí está el total de ventas por la editorial. O sea, o por la empresa. ¿Listo? Aquí está el dato. Aquí es el modelo de datos. Yo le podría decir ocúltelo. ¿Sí? Y si vuelvo acá, aunque si ven que ya no aparece acá, él sigue utilizando el dato. Sí, señor. ¿Sí lo ven? Entonces, eso sirve sobre todo cuando tengo muchísimas tablas o tablas con muchos campos y quizás me estoy enredando, entonces voy ocultando. Son tipsitos para que los vayan viendo ahí, ¿listo? Entonces, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Podría ocultar la tabla completa. Eso a veces lo hago, por ejemplo, con las tablas de calendario. Hago la relación y oculto la tabla. Entonces, cuando oculto la tabla, aquí ya no aparece, pero si ven, los datos siguen funcionando. ¿Vale? Son algunas cosas que se pueden hacer allá en el modelo de datos. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro origen de datos. ¿Cuál sería el siguiente bloque? ¿Me vengo de una vez y empiezo a visualizar? ¿Empiezo a montar visualizaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? Venga, le preguntamos a alguien. Andrés Camilo Ríos. Yo primero traería el gráfico que quiero y ahí sí le voy agregando los campos que yo necesito. Ok, puede ser una opción. ¿Quién da más? ¿Quién está levantando la manito? Néstor.
Primero valido el formato de los datos antes de empezar a trabajar con ellos, dado que tengo fechas en número, ventas en porcentaje y depende cómo lo quiero expresar. Depende de lo que el Claro que cliente sí. tiene. Claro que sí. ¿Cómo se llama ese bloque? ¿Cómo se llamaba ese bloque? Ah, pues yo lo conozco como Llamémoslo de edición, análisis y transformación. ¿Sí? edición de datos. ¿Perdón? Yo lo conozco como edición de datos. Puede ser la edición de datos o puede ser análisis y transformación, exactamente. ¿Por qué no podríamos hacer lo que decía Andrés? Porque de hecho aquí hay unos datos, como dice Néstor. Muchas gracias, Andrés y Néstor. Aquí hay unos datos que hay que analizar. El año quizás en formato numérico no nos va a ayudar mucho, ¿sí? Porque cuando quiera hacer grupos de información, él los va a tratar de sumar. Entonces aquí no nos va a funcionar mucho, ¿vale? Entonces hay que analizar y si es necesario y si no viene la información muy limpia, con mucha calidad, entonces hay que empezar a cambiarlo. Y eso lo hacemos en ese bloque de transformación, análisis y transformación. ¿Listo? ¿Con qué herramienta lo hacemos? Lo hacemos con Power Query. ¿Y el Power Query dónde aparece? Entonces aquí en este botón o en esta opción, ¿sí? Aquí aparece transformar. Aquí aparece, aquí nos va a aparecer o nos va a salir, nos va a mostrar la herramienta Power Query. Power Query, y por eso es que dicen, y por eso es que hay tanta semejanza entre Excel y Power BI, porque las últimas versiones de Excel, perdón, ya tienen embebido el tema del Power Pivot y el Power Query. De hecho, hay muchas personas que en lugar de trabajar perdón. Profe, qué pena. Ahí yo le doy transformar datos o Sí, sí, sí. configurar o configuración de origen de datos. Transformar datos. Sí, es que hay una flechita ahí y aparece configuración de origen de datos, que es como si quisiera cambiar el origen de datos, pero lo que vamos a hacer es clic en transformar datos. ¿Listo? Esto sí, señor, gracias. Vale. ¿Qué Ay, le está profe, qué haciendo? pena, es que yo me quedé en el principio cuando usted nos estaba explicando de cómo cargar el archivo, cómo abrirlo en el Power BI, ya lo cargué, pero no me aparece ningún botón, solo me aparece un botón que dice cancelar. Perdón. No sé, muéstranos, porque no sé. Estoy en el principio. Acá, profe. Acá. Claro, es que no has marcado el archivo. ¿Y en dónde es que lo marco, profe? Qué pena. Ahí hay un botoncito a la izquierda, al nombre al lado del izquierdo, perdón. Hay un check, ahí tienes que hacer check en ese cuadrito. Bien a tu izquierda. O doble Ah, clic ahí donde sí. dice venta de juegos, doble clic. Clic y le dices cargar. Ya. Gracias. Vale. Disculpe, profe, ¿usted cómo hizo para que le salieran las barritas arriba, como esas barras? Ah, no, no les voy a decir. Ah, No, no se mentiras. atrapó. Ya voy para allá. Esperen un momentito. Ah, ya. Ya les muestro. Denme un momento y ya les muestro. Estas barritas. Bueno, resulta que esto que ustedes están viendo acá es la ventana del Power Query. Hay una particularidad, les estaba contando que Excel en las últimas versiones ya viene para trabajar con Power BI, con Power Query. Power Pivot y Power Query. Hay que instalar el complemento, pero se puede trabajar. La particularidad que tiene Power Query es que pareciera que funcionara como una herramienta adicional. ¿Sí? De hecho, se abre como una ventana adicional. Yo aquí tengo mi Power BI, ¿cierto? Mi ventana de Power BI con mis campos de visualizaciones. Y si me doy cuenta, tengo acá otra ventana como si fuera un programa adicional. Y de hecho es un programa adicional. ¿Qué es lo que hace Power Query? No sé si ustedes, los que han trabajado mucho en Excel, trabajaron con las macros. ¿Alcanzaron a ver macros o las escucharon por lo menos? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, señor. cuando yo decía voy a hacer una macro, en realidad lo que quería yo hacer muchas veces era automatizar procesos, ¿cierto? Entonces, así funciona el Power Query. Power Query a través de un lenguaje de programación, que es el lenguaje M, lo que me permite es automatizar procesos, sobre todo procesos de análisis y transformación de datos, ¿vale?
Entonces yo desde Power Query arreglo la información sin alterar ni el origen de los datos ni las visualizaciones. Es decir, tengo Power Query, tengo mi herramienta de Power Query en la mitad de esos dos procesos. ¿Listo? Pero desde Power Query puedo revisar y analizar temas como la calidad de la información que viene en mi origen de datos. Y a eso se refieren esta fila que está en la parte de arriba. Es la calidad de los datos, o sea, me está mostrando información de las columnas. Está diciendo, oye, tú tienes acá una columna nombre, ¿cierto? Todos los datos son válidos, no hay ningún dato con error y no hay ningún dato vacío, y así sucesivamente. O sea, este archivo, una maravilla para trabajar, ¿cierto? Así nos entregarán todas las bases de datos, qué maravilla. ¿Cierto? Pero no, así no vienen. Lastimosamente así no vienen. Entonces, esto ¿dónde lo habilitan? Cuando ustedes abren su Power Query, entonces aparece así, ¿cierto? ¿Dónde vamos a encontrar las herramientas de calidad de Power Query? Entonces, en el menú Vista, en la parte superior, aparecen, en vista previa de datos, aparecen esas herramientas. ¿Cuál es la primera que yo activo siempre? Calidad de columnas, donde les va a aparecer esto. ¿Cómo están nuestros datos? Vamos a hacer un cargue en otras sesiones de un archivo que viene totalmente horrible. De hecho, viene tan feo que nos toca definir si la cantidad de datos, porque es que en realidad, ¿saben por qué se lo da en porcentaje? Porque ustedes como analistas también va a llegar un momento en que pueden tomar la decisión de decir, venga, yo con esta cantidad de datos, de pronto me están dando 1000 datos, pero de los 1200 están mal, ¿sí? Entonces, ¿será que con esos 800 yo puedo hacer un análisis? Entonces, tengo que tomar la decisión, porque aquí les va a aparecer con error el 20% de los datos. Entonces, ustedes dicen, ah, no, si está el 20%, no, yo puedo tomar la decisión de eliminarlos sin necesidad de cambiarlo. Yo lo haría, bueno, que está en el 80%. Cosas como esa, y por eso es que aquí aparece porcentaje, ¿vale? Entonces, esa es el primer check que yo habilito, calidad de columnas. La otra que puedo decirle es que me muestre la distribución de las columnas. Cuando hablamos de la distribución me va mostrando, si ustedes van pasando por encima de ellas, ¿sí? Como la información de las columnas. Digamos, esta no es tan diciente, pero aquí aparece una muy importante, que es la de quitar duplicados. Ojo con esta. Bueno, en realidad no ojo. Desde aquí entonces podrían ustedes quitar los duplicados de su columna. Tienen que analizar muy bien, porque aquí lo más seguro es que nos aparezcan varias veces el Super Mario Bros. ¿Cierto? Entonces quizás si yo le digo quíteme duplicados, me lo quita y ya no me va a servir el análisis. ¿Vale? Lo otro que le podría yo decir es, muéstreme el perfil de la columna. ¿Sí? Entonces, cuando yo marco la columna, esta misma información que aparece acá en la calidad, empieza a mostrármelo acá. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con este tipo de herramientas? Pues que definitivamente estas herramientas consumen recurso de la máquina, ¿sí? Consumen recurso de lo que estamos haciendo. Entonces, hay que definir si las voy a utilizar o no. Yo, digamos, esta a veces es importante o no. Me gusta más el tema de la calidad de la columna, me parece muy interesante. Y la distribución de columnas, o la distribución de la columna la quitan y se quedan con el perfil de la columna. Porque es que este resumen también no se puede calcular, esto no se las da actualmente, ok. Aquí, este resumen también es importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos datos? El 70% de los datos dice que son 2007, o sea, el año 2007. El 6%, ¿sí? Entonces también es interesante esta columna. Esto de acá es solamente visual. Lo único que nos permite hacer es temas visuales, es para analizar la información, y eso estamos haciendo. Lisette, cuéntame. Qué pena, no entendí para qué me sirve la distribución de columnas. ¿Qué es lo que me dice? Esta distribución te Sí, dice, por ejemplo, cuántos registros únicos tienes, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de registros únicos? Es decir, tengo
826 registros distintos y 689 de esos registros son únicos. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, el New Super Mario Bros. Debe repetirse un poco de veces. Básicamente, por eso les digo que no es tan relevante la información que aparece ahí. Ahí de importante es esta opción que dice quitar duplicados. ¿Vale? Ok, gracias. Sí, sí. Sin embargo, por eso les digo, si quieren la pueden utilizar o no y dejarle solamente el perfil de la columna, que me parece como más, me nota como más información, ¿no? De hecho, esa misma información. Pero Señor. no quitamos los duplicados, ¿cierto? No. No, No activamos esa opción, no. No, no, Solamente era para conocer que existe. Solamente, exacto, solamente la vamos a conocer. Ahorita no aplica, ¿vale? Ahorita no aplica. Gracias. Es para que la conozcan. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas son visuales. Entonces, son cosas que vemos acá en el visual. ¿Vale? Listo. Con eso activamos las columnas. Si quieren lo que les digo, déjenla. Quitémosla. Profe, ¿tú me puedes repetir cómo fue que llevaste el archivo allá? Para que se abriera la paralela hacia otro programa. Para que se viera qué, María Isabel. Para que se abriera este otro. O sea, aquí, profe, tiene abierto es el Power Query. Haces ¿Cómo clic fue en que llevó el transformar. archivo para allá? ¿Cómo lo Haces clic. transformó? ¿Me repite, porfa? Escúchame, porfa, sí. Haces clic en transformar datos. Arriba, en el menú de opciones, haces clic en transformar datos. Y él te lleva al Power Query. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Lisette. Lisette. No, perdón, no bajé la mano, ya la bajo. Ah, bájala, eso. Gracias. Listo. Entonces, este es nuestro Power Query. Importante en Power Query, vamos analizando. Él nos muestra varias cosas. Él nos muestra varias cosas. Aquí, importante ir teniendo en cuenta esta columna de pasos aplicados o este panel de pasos aplicados. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en Power Query se transforma en una sentencia en lenguaje M. Entonces, si se dan cuenta, el primer paso que se aplicó aquí, él lo llama origen. Entonces, yo desde origen le estoy diciendo a través de una sentencia M, que es el de Excel.workbook, tráigase el archivo, este origen de archivo. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la primera que él hace. Él lo hace automáticamente. Sin embargo, pues es importante para que lo vean, porque esta es la otra opción para cambiar el origen de datos. Cuando alguien lo cambia, desde aquí podría venir y yo cambiarlo. ¿Sí? Después viene un tema de navegación, entonces él llega y analiza. Si ven que ni siquiera le ha puesto el nombre a las columnas. La siguiente acción que él hace es promover los encabezados. Asume que la primera fila es los encabezados y la pone. Y lo último que hace es que analiza la información, ¿sí? Y hace un cambio de formato en las columnas. ¿Listo? Entonces, así es que funciona Power Query. Él va haciendo unos pasos, De hecho, yo podría quitar los pasos o anexar pasos, que es lo que vamos a hacer. Aquí aparecen las consultas, o sea, las tablas las trae en modo de consulta. Y yo desde acá, en la medida en que traiga una o más hojas o más orígenes de datos, yo desde acá esta mañana me hacían la pregunta, yo podría combinar, por ejemplo, si tuviera otro archivo, esto digamos son los de, no sé, estos son los del año 1980 hasta el 2017. ¿Sí? Entonces, otro archivo que tuvieran los mismos campos, ¿cierto? Los mismos nombres, pero desde el 2018 hasta el 2022 en otra hoja. Aquí las podría combinar para que saliera una. Eso lo vamos a hacer con otro ejemplo, con otro ejercicio. ¿Listo? Pero desde aquí yo podría, por ejemplo, cambiar el nombre de la tabla. ¿Sí? Desde acá, desde las propiedades, podría cambiar el nombre de la tabla. No lo vamos a hacer ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la medida en que estamos analizando pues, nuestras columnas en general, de hecho, el 100% de nuestras columnas están bien, no tienen vacíos, no tienen errores, entonces sería muy fácil trabajar con ellas. Lo único que vamos a revisar aquí son dos cosas así súper importantes. ¿Cuál sería la primera? Que quizás esta columna de ventas global
Esta columna que ustedes ven acá, no la necesito. ¿Por qué no la necesito? Porque yo tengo objetos visuales y tengo forma de sacar los totales. Entonces no necesitaría esta columna. De hecho, la voy a quitar. Entonces, ¿cómo la quito? Como todo lo que pasa en Microsoft Office. Si le voy a hacer algo a algo, tengo que marcar ese algo. Entonces, esta columna lo que va a hacer es marcarla. La marco haciendo clic en el título. Hago clic derecho y le digo quitar. ¿Vale? Quitar. Entonces, ¿qué ven de particular de todo lo que pasó? Se actualizó el evento en los pasos aplicados. En los pasos aplicados aparece un nuevo evento. Exactamente. Muchas gracias, Javier. Aparece un nuevo evento que se llama, él le coloca columnas quitadas. Y miren el evento. Es una sentencia de M que dice Table Remove Columns, tipo cambiado, que quitó ventas global. ¿Listo? Esa es la sentencia de M. Me dirán, Profe, a mí me sale un letrerito que dice, ¿está seguro que quiere insertar el paso? Si le dijera cancelar, entonces no me lo insertaría ahí, pero me quita la columna. de pronto hiciste clic en tipo cambiado en la X. ¿Qué es lo que pasa? Mírate, míralo, voy a mostrarte eso, ¿listo? Para todos. Estos pasos aplicados, aquí sí se dan cuenta que no existe el control Z, porque no, aquí el control Z no existe. ¿Por qué? Porque el control Z es quito el paso. Si yo quito el paso haciendo clic en la X que está al lado del paso, ¿sí? Entonces me devuelvo. ¿Listo? Lo que pasa es que de pronto, espérate a ver, encabezados promovidos, estabas marcado este y le dijiste aquí quitar. ¿Sí? Te apareció este letrero. Además que sí, o sea, no, lo desmarco encabezado, ¿sí? Claro, claro, porque es que, ojo, él, aunque está haciendo una programación, él está mostrando una línea de código, él también está llevando el orden, ¿sí? Él sí es ordenado, ¿no? Así como nosotros, él sí es ordenado. Entonces, lo que pasó aquí es que ya le estoy diciendo, ya tengo un paso antes, entonces está diciendo, ¿estás seguro que lo quieres hacer? De hecho, lo puedes decir, le puedes decir que sí, insértalo. Pero entonces, cuando él vaya y revise el archivo, ¿sí? Y cuando vaya a hacer este tipo de cambiado, va a haber un error. ¿Por qué? ¿Por qué creen que va a haber un error? ¿Qué hace tipo cambiado? Porque altero el orden de los pasos. Pero más que eso, mira lo que pasa aquí, que él viene y me quiere buscar una columna que se llama Ventas Global, ¿cierto? Y no, Que ya no no existe. está. ¿Por Y qué no no existe? existe. Se le quitó un dato de origen. Porque no de origen, sino una columna. Se la quité en el paso anterior. ¿Sí ves? Entonces ya el paso, por eso él te da el aviso de, oye, vas a insertar un nuevo paso ahí. ¿Será que está bien que lo metas ahí? Entonces tú debes analizar eso, porque le estoy quitando el campo ventas global antes de venir aquí a cambiarlo. ¿Sí lo ves? Por eso dice que no lo puede hacer. Esto lo pueden de todas maneras mover. Entonces yo lo hago clic sostenido y lo traigo aquí al final. Ahora sí, tipo cambiado lo hace y después me quita la columna. Una Súper. pregunta de ignorancia, ¿y cómo desmarco que no me desmarcó? Señora, No me desmarco, ¿cómo le quito el encabezado? O sea, le desmarco el encabezado. ¿cómo lo haz clic en el otro, en el siguiente. Haz clic en tipo cambiado. Solo haz Ah, clic. ya, ya. O sea, tengo que tener marcado tipo cambiado, ¿sí? Para No es hacer eliminar obligatorio, la no es columna. obligatorio, no es obligatorio. Pero pues en este caso sí, ¿sí? Ya, bien. Por lo que tenías marcado el anterior. Pero entonces, esos son tipos y consideraciones a tener cuando estoy trabajando acá, ¿vale? Entonces ya tenemos ya quitamos nuestra columna, ¿sí? Y ahí vamos viendo cómo funciona el tema del lenguaje M. Bueno, también es una secuencia en programación. Bueno, lo otro que vamos a hacer es algo que quizás no es tan claro cuando uno lo explica. Profe, qué pena, lo interrumpo. Señor. Es que no me quedó claro lo que comentó Javier ahorita. Cuando eliminamos la columna de ventas global, ¿cuál fue el efecto que estaban explicando que no lo entendí muy bien ahí? Ok, lo que pasó es que ni siquiera fue cuando la eliminaron. Lo que pasa es que estaba marcado en su momento, tenía, por ejemplo, encabezados promovidos, estaba en esta acción, ¿sí?
Voy a quitar este de acá. Listo. Entonces ponen cuidado. A ver si está igual. Están nuestras columnas igual. Así venía nuestro archivo. Entonces, resulta que en lugar de tener marcado el tipo cambiado como la última acción o como el último paso aplicado, estaba marcado encabezados promovidos. Entonces, desde encabezados promovidos le dijeron quitar columna. ¿Sí? Él le avisó, ¿está seguro que quiere insertar un paso? La inserción de un paso intermedio puede afectar los pasos posteriores. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Yo lo voy a insertar y al insertarlo, entonces, listo, me quedó en columnas quitadas. Pero el paso siguiente, que es tipo cambiado, ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el paso anterior, en el paso anterior, ¿qué estoy haciendo? Quitando la columna ventas global. Cuando vengo a tipo cambiado, pues no encuentra la columna ventas global. ¿Sí? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vale. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer un paso. No insertarlo antes de otro paso que de pronto nos cambie todo el panorama. Entonces voy a llevarme columnas cambiadas, quitadas y lo voy a poner de último. ¿Listo? Ahí estamos. ¿No puede recuperar esas columnas? Señor, ¿Uno puede recuperar esas columnas? la única forma es quitando el paso. Quitando el paso, o sea, este paso aplicado. O traer otra vez el archivo de origen, una cosa así. ¿Sí? Quitar todo lo que hicimos acá y traer nuevamente. Pero ese es... Y cuando uno quita un paso aplicado, ¿cómo lo vuelve a recuperar? No, lo tienes que volver a hacer. Aquí no hay ni ¿Volver a control Z. ¿Señor? traer nuevamente el archivo de origen? No. Oscar, tú me estás diciendo que si yo quito un paso aplicado, o sea, quitar un Sí. paso aplicado es, por ejemplo, quitar columnas aplicadas, columnas quitadas. ¿Sí? Pero al Ahora, quitarla, profe, vuelve y retorna ahí claro, exacto. los él lo datos. devuelve. Me Pero de los que devuelve- ya existen, de los pasos aplicados que ya existen. Por ejemplo, usted quita ese tipo cambiado, Sí, ¿cómo se recupera? no. Si lo quitas, tienes que volverlo a hacer. ¿Sí? Es decir, miren lo que pasa. Si yo lo quito, me deja las columnas todas como texto y número, texto y número, texto y número. ¿Sí? Entonces tendría que venir a cambiar las columnas una por una. No, ese cambio no lo hace. No hay cómo retornar un paso aplicado. Si yo lo elimino, tengo que volver a hacer el paso. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. Vale. De hecho, ahí nos tocaría hacerlo aquí. Entonces, vamos a empezar. Texto cambiado. Entonces, mira, ahí lo empieza a hacer. ¿Sí? Plataforma, texto. Año, vamos a dejarlo como texto. Ya les explico por qué. Género, texto. Editorial, texto. Ventas, esto era número decimal, ¿cierto? Ventas, número decimal. Ventas, número decimal. Ventas, otro número decimal. Su merced, año lo dejó texto. Sí, qué pena, profe, ¿puede repetir nuevamente? Sí. Sí, ya, y les dije que ya les explicaba por qué. Esperen un momentico. Ya les explico por qué. Esperen, termino la secuencia para que revisen lo que está haciendo. Y esto lo dejamos como número decimal. ¿Listo? Hay unas consideraciones, y eso lo vamos a ver en el transcurso del curso, de cómo funcionan las fechas en Power BI. ¿Sí? De hecho, yo podría tener una fecha completa, pero si quiero trabajar con el año solito, la mejor forma para agrupar la información y que no nos empiece a calcular o a hacer cálculos es dejarlo como texto. ¿Sí? Si yo lo dejo como número, cuando me vaya a traer ese dato a hacer una visualización, él automáticamente va a pensar que es un número y en lugar de agruparlo va a sumar, va a empezar a sumar, porque él dice, no, estos son números, entonces él lo que quiere hacer es una suma, entonces coge y suma el 2006 con el 1985. Y yo lo que necesito acá es que me categorice la información que tengo en esta columna. Entonces, uno de los tips es dejarlo como texto. ¿Vale? Por eso Profe, lo qué dije, pena. ¿Y por qué nos deja como fecha de una vez? porque esto no es una fecha. Si te das cuenta, esto es un... O sea, si estuviera completo, sí podría tomarlo como fecha. Exactamente, exactamente.
Aquí, por eso es que miren, todo, y aquí es muy bueno lo que ustedes están haciendo, me encanta que estén preguntando, es muy bueno que analicen esto, todos los datos que ustedes manejan, o sea, cada proyecto es muy particular, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta, esto no es una fecha. O sea, nosotros asumimos que es una fecha, pero si se dan cuenta, ¿qué es esto? Esto es un dato. Esto es un dato suelto. Yo estoy asumiendo que puede ser una fecha, ¿cierto? Porque aquí le pusieron el año, ¿sí? Pero definitivamente es un dato suelto. Esto podría ser 2009, 2009, no sé, 2009 plataformas, ¿sí? 2009, 2009 almacenes, ¿sí me entienden? O sea, sí soy claro con el concepto que estamos mirando acá. Entonces, Sí, definitivamente señor. esto no es un campo de fecha. Esto es un dato que está ahí. Y nos están diciendo que el título es un año, entonces podríamos asumir que es el año. ¿Listo? Y todo es muy particular. Vamos a ver campos que en realidad tienen una fecha. Ah, de hecho lo vimos con el archivo de COVID. Una fecha es una fecha. Tiene día, mes, año. Y si soy más juicioso o soy más meticuloso, tiene hasta la hora. ¿Cierto? Y Eso trimestre. es un campo de fecha. ¿Vale? Sí, es claro, Ana, ¿era la que estaba preguntando? Sí, sí, señor. Vale, ¿listo? Entonces, por eso lo pusimos como texto. De todas maneras, esto es un tip, ¿sí? Yo sé que ustedes lo van a hacer, como diría el cantautor, a mi manera, ¿sí? Entonces, esto simplemente es un tip. Aquí lo pasan a texto y lo van a manejar, lo van a poder manejar un poco mejor. ¿Cómo lo ¿Listo? puedo cambiar a texto? Qué pena, profe. Ok. Aquí al lado izquierdo de cada nombre de columna aparecen estos cuadritos. ¿Sí los ven? Sí, Estos señor. cuadros. Cuando hacen clic ahí, Ya, aparecen sí, los señor, diferentes ya. tipos de Ahora sí. formato. ¿Listo? El año ya lo cambié a texto. ¿Cuál? ¿Listo? Vale. Bueno, aquí de este archivo, otras consideraciones. La forma en que nos está mostrando las ventas, ¿sí? Los totales de ventas, digamos, ya los pasamos. Y si ven, quedó el tipo cambiado. El mismo paso aplicado. Entonces, no, definitivamente, si borran el paso cambiado, hay que hacerlo nuevamente. Vamos a hacer el último paso que habíamos dicho, que era quitar esta columna. ¿Listo? Profe, perdón, usted dejó todos los datos de ventas como número Sí, de hecho, los dejé como número decimal. y todo lo demás texto. Y todo lo demás texto. Sí, señora. Él había hecho un cambio inicial cuando él lo hizo automáticamente, en donde había pasado la plataforma que aquí lo había dejado texto y número. ¿Sí? ¿Por qué lo había dejado como texto y número? Porque aquí hay un dato numérico. ¿Se acuerdan la 2600, la plataforma? La consola. Entonces, por eso él había dejado aquí como texto y número, pero definitivamente aplica el texto a la columna. ¿Listo? Vale. Les quiero dar una recomendación. Profe, Perdón, una pregunta, Giselle, profe. espera un momentico. Déjame terminar esta idea. Les quiero dar una recomendación. En realidad, la idea de hacer los ejercicios sin decirles que no pueden hacerlo, o sea, no nos quedemos en la minucia. Vuelvo y les digo, cada ejercicio es muy particular, ¿sí? ¿Qué nos debemos llevar de pronto del ejercicio? ¿Dónde, o sea, cuál sería la idea en realidad del ejercicio en este momento? ¿Dónde puedo cambiar el formato de la columna? Entonces lo puedo cambiar aquí en la izquierda. Puedo escoger cualquiera de estos, ¿sí? ¿Por qué les digo que no se queden en la minucia? Porque cada ejercicio es muy particular. Y eso que estamos haciendo ahorita acá no me va a servir para el siguiente ejercicio. Miren el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, que es el que vamos a ver después de esto, el proyecto 2, vamos a hablar de mapas, vamos a hablar de población por país, o sea, no tiene nada que ver con los datos que hay en esta tabla, ¿vale? Entonces, aquí, en realidad, de rescatar del ejercicio es dónde puedo cambiar el formato de la columna. ¿Listo? Vuelvo y les digo, cada ejercicio y cada proyecto es muy particular. Depende mucho de los datos que traigan. Entonces, por eso es tan importante esta parte de acá. Y por eso vamos a tratar de ver más de un proyecto para que ustedes vean los diferentes casos en los que se van a encontrar. ¿Listo? Ahora sí, Lice, cuéntame.
¿Puedo yo eliminar varias columnas al tiempo o, Claro que sí. bueno, o se debe de hacer una a una? No, se puede eliminar No. 3 al tiempo. Claro que sí. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio con varias columnas. Muy buena pregunta, Lisette. Puedo eliminarlas. ¿Cómo lo hago? Marco mi primer columna, ¿cierto? Y voy haciendo, oprimo la tecla Shift del teclado o la tecla mayúsculas y voy haciendo clic en cada una de las columnas. Entonces, esto me sirve no solamente para eliminar, Lisette o compañeros, eso me sirve para hacer cualquiera de las opciones que están aquí en el menú, con el clic derecho sobre la columna, ¿sí? Cualquiera de las cosas que hay aquí lo va a hacer en las 4 columnas que acabé de marcar. ¿Listo? Entonces volvemos a marcar. ¿Cómo marcamos? Hago clic sobre el título. También podría yo oprimir Shift y hacer, por ejemplo, si ya sé que son seguidas, Shift y oprimo la última. Me las marca todas. Si no necesito sino de a una y de pronto separadas, por ejemplo, necesito ventas NA y ventas JP, entonces en lugar de Shift oprimo Control. Y ahí quedaron estas dos marcadas, ¿vale? Es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque muchas veces también quiero agilizar un poco el tema, entonces resulta que voy a reemplazar datos en las columnas. Entonces, cuando hago aquí reemplazar, ya tengo marcadas las 2 columnas, entonces lo que haga en esto se va a ver reflejado en las que tenga marcadas. ¿Listo? Pero Profe, ahorita, y en un caso hipotético que los datos de origen me cambien, algo se actualizó en el archivo del cual yo traje los datos de origen. lo único que no debes, muy buena pregunta también, lo único que no debes cambiar del archivo de origen son los nombres de las columnas. Si tú cambias los nombres de las columnas, deberías venir a cambiar acá. Deberías venir a cambiar aquí en navegación. Es este. Bueno, definitivamente si cambias los nombres de las columnas, debes venir a cambiar acá. Aquí. Debes cambiar los nombres de las columnas también en tu archivo. ¿Sí? Porque si no, no te va a funcionar. ¿Listo? Esto que ustedes están haciendo, recuérdenlo, está entre la mitad de el archivo de origen y las visualizaciones. Lo que estamos haciendo aquí en el Power Query. De todas maneras, consideraciones como esas, que no se cambie el nombre de las columnas, ¿sí? Porque si no tendrías que venir a cambiar esto. ¿Listo? Pero en ese orden de ideas, el formato, por ejemplo, que allá en el archivo de origen le hayan puesto en porcentaje, por ejemplo, pero aquí este número, al cambiar allá, cuando pasa acá, ya me lo dejan en el mismo formato. Aquí te lo deja como lo hayas cambiado tú. ¿Sí? O sea, tú puedes cambiar acá, desde que no le cambies el nombre, y tú acá le puedes cambiar a porcentaje. Él allá lo va a analizar y siempre lo va a dejar siempre en el formato que dejaste acá, en este paso aplicado. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Listo? Desde que no le cambies el nombre de la columna, él acá en el paso aplicado, él va a cambiar el formato en que lo dejaste acá. ¿Listo? Gracias. Vale. Bueno, ¿qué era lo que íbamos a hacer entonces ahora con nuestro archivo? La forma en que él totaliza y que analiza la información no es en columnas, ¿sí? Y específicamente este tipo de datos no es en columna. Es decir, si yo... Perdón un momentito. Bueno. Entonces, la forma en que él analiza la información no es aquí en columnas. Yo debería tener cada... Qué pena, es que tengo un duende aquí atrás y me puso el celular a todo volumen. Entonces, lo que les estaba comentando, entonces la información para poder analizar y trabajar con la información no debería estar así en columnas. ¿Listo? Espérate que estoy en el penúltimo paso. Esta información, cuando la muestra en columnas, es básicamente como la muestran las tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos hacer como devolver la información al formato de fila, ¿sí? Y si estoy aquí manejando 4 regiones, debería tener más bien un campo que se llame región, ¿cierto?
y otro campo que se llame valores de ventas. Perdón un momentico. Listo. ¿Vale? Entonces yo aquí en realidad lo que debería tener entonces es separar esta información y tener una columna que se llame regiones, ¿cierto? Y otra columna que me hable de los valores o de las ventas, del total de las ventas, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Ya tengo mi información, me la pasaron así, entonces voy a señalar mis columnas. Lo que voy a hacer es que me anule la dinamización de columnas. O sea, esto que hicieron aquí, lo que les digo, esto tuvo que haber salido de pronto una tabla dinámica. Entonces voy a hacer la dinamización de columnas. ¿Dónde la hago? Puedo marcar las columnas y hacer clic derecho y decirle anulación de dinamización de columnas, ¿cierto? O me puedo ir al menú transformar y hacer clic en anular dinamización de columnas. ¿Vale? De pronto a ustedes no les va a salir por el tamaño de su pantalla, de pronto les está saliendo sobre el iconito, este icono que está aquí. ¿Vale? Entonces búsquenlo en transformar cualquier columna, el icono. De pronto no les alcanza a salir todo el texto, pero ese cuando le pasan por encima ya dice anular dinamización de columnas. ¿Listo? ¿Qué va a hacer esa anulación? Entonces miremos qué va a hacer esa anulación. Hacemos clic. ¿Listo? Y este sí es un cambio significativo en un archivo. ¿Por qué? Porque ahora los campos que estaban en las columnas, en las diferentes columnas, me quedaron distribuidos en una sola columna. ¿Sí? Y los datos de ventas también me quedaron distribuidos en una sola columna. Aquí se creó un nuevo paso que se llama columna de anulación. Si esto se puede agrandar un poquito. Columna de anulación de dinamización. ¿Vale? Entonces, ahora sí está analizando la información registro por registro. ¿Listo? Disculpe, profe, ¿podría repetir por qué no lo pudimos hacer? Problema. Corremos esto. Bueno, más que repetirlo, es que de pronto entendamos el concepto, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer en varios ejercicios adicionales en los proyectos que vamos a manejar, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que estas 4 columnas queden en 2 columnas, una de región y una de total de ventas, ¿cierto? Con eso organizamos mejor la información. Marco las columnas, ¿cierto? Utilizando el método que ustedes quieran, ¿sí? Marco las columnas que les voy a hacer la anulación de dinamización, hago clic derecho, puede ser una opción, y voy aquí donde dice anulación de dinamización de columnas. ¿Listo? Y él ya las cambia. Entonces, ahora me queda todos las 4 columnas, me las organizó en una columna que la vamos a llamar, de hecho la voy a cambiar de nombre. ¿Cómo le cambio de nombre? Hago doble clic sobre el título y a esto le voy a poner región. ¿Listo? Y este valor, en lugar de valor, ¿qué le podemos colocar? Este es ventas. ¿Cómo se llama la opción que le dio, profe? Perdón un momentico. Dinamización de columnas. Anulación de dinamización de columnas. Anulación. ¿Dónde lo encuentran? En menú transformar, anulación de dinamización de columnas. O clic derecho. No lo voy a hacer, pero aquí para mostrarles también dónde aparece. Clic derecho, anulación de dinamización de columnas. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que íbamos a hacer? Ah, bueno, ya cambiamos el tipo de campo y todo eso. Entonces, como se dan cuenta, vamos mirando. ¿Sí? Yo me podría sentar aquí y decirles, aquí está el menú transformar y entonces aparece el botón agrupar por, ¿sí? Pero no, lo estamos haciendo. Ya vimos el menú transformar, una opción del menú transformar. Ahora vamos a ver otra opción del menú transformar. Vimos el menú vista, ¿cierto?
vimos el menú, el panel de pasos aplicados. Entonces, por eso es que es ese es el sentido de la forma en que estamos aplicando estos cursos, ¿vale? ¿Qué otra cosa podría yo hacer acá? Entonces, como necesito que estos datos sean totalmente entendibles, voy a reemplazar estos campos. Lo que les decía, señor. A usted allá esa columna le quedó ya, se llama región, a mí me sale atributo. Claro que sí. Lo otro que hice fue cambiar el nombre. Entonces, hice doble clic sobre la columna. Ok, gracias. Y escribí ahí región. Y en la siguiente, hice doble clic sobre la columna, el nombre de la columna, y le coloqué ventas millones. ¿Vale? Listo. Entonces, lo otro que yo puedo hacer acá es cambiar los nombres. Yo lo podría ya dejar así, ¿cierto? Pero lo otro que puedo hacer acá es cambiar el nombre, estos nombres, estos datos. Aprovechando que no tiene vacíos, que no hay errores. Entonces, marco la columna. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar los valores. Por aquí está, reemplazar los valores. Puedo hacer aquí clic derecho y bajar hasta reemplazar, o puedo venirme acá a transformar y decirle reemplazar los valores. ¿Listo? Voy a hacerlo de la forma más fácil, que es clic derecho, reemplazar valores. Entonces, ahora viene el cuento de lo que les decía hace un rato. Quizás este venta NA, para el que creó el archivo, es claro que es Norteamérica, pero pues para nosotros no, ¿cierto? Entonces, y No, para creo los que es usuarios. ventas en plural, ventas. Ok, ventas. Si no, no se lo va a encontrar. Ventas. Gracias. Entonces, me hiciste perder. Ok. Entonces, como este archivo se lo vamos a mostrar a otras personas, este proyecto se lo vamos a mostrar a otras personas, entonces sería importante tener datos más claros. Entonces voy a cambiar ventas NA y le voy a colocar Norteamérica. ¿Listo? Y le doy clic en aceptar. ¿Listo? Voy a venir otra vez, reemplazar valores. Me imagino que esas ventas EU, esto debe ser Europa, ¿cierto? Clic derecho, reemplazar valores. Ventas JP. Me imagino que es Japón. Nos imaginamos que es Japón. No, mentiras. Es Japón. ¿Listo? Y ventas otros. Clic derecho, reemplazar valores. Y ventas otros. ¿Qué le ponemos a ese ventas otros? No, eso es lo otros. ¿Resto del mundo? Podría ¿Otros? ser otros o resto, o el resto, lo que queramos. Vamos a ponerle otros. Muchos de ustedes pueden colocar lo que quieran, ¿vale? La idea es que aquí en realidad es que la persona que va a ver cuando ustedes muestren esto entienda. ¿Listo? Excelente. Entonces, miren, aparecieron 4 pasos adicionales. Valor reemplazado 1, ¿cierto? Reemplazado 1, valor reemplazado 2, valor reemplazado 3. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven que no es tan como coger los datos y montar y visualizar? Aquí se hacen varios pasos. Lo que pasa es que estos pasos que hago aquí nos van a evitar muchísimos dolores de cabeza. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Vale? Profe, esto es lo que le llama a uno normalizar datos, ¿sí? Cuando estoy manejando bases de datos, exactamente. Lo que pasa es que la normalización va un poquitico más allá, Javier, ¿sí? Ok. Porque en la normalización también aplico reglas de relaciones de bases de tablas, ¿sí? Pero sí, parte de la normalización, pero más que normalización, esto está en el análisis transformación. O en ¿Vale? transformación del dato. Sí, señor, es Una pregunta. transformación. Esto es más de calidad de los datos que voy a tener yo para visualizarlos. ¿Listo? Una pregunta. Sí, señor. Cuando uno tiene un Excel, digamos que me queda claro con estos ejemplos que uno efectivamente puede, digamos, coger una columna y cambiarle a texto y demás. Pero cuando uno se conecta a una base de datos, uno también puede hacer este tipo de cosas, cambiar las columnas a texto, a fecha, bueno, cuando aplique. Cual. ¿Eso es Tal posible? cual. Okay.
Acuérdate, y vuelvo y lo repito, esta herramienta, el Power Query, está entre la mitad del origen de datos, de tu origen de datos, y la visualización o el informe. Entonces, si tu origen de datos es una base de datos, claro, y en una base de datos tiene más sentido porque quizás en la base de datos los campos vengan totalmente planos, ¿sí? Entonces, planos, cuando hablamos de planos, es que planos es planos, o sea, eso no viene ni la fecha, o sea, no viene ni formato texto, nada, todos los datos son texto, todos los campos son texto. Entonces tiene más sentido, sobre todo cuando me conecto a bases de datos, cuando traigo archivos planos, es súper importante hacer eso, ¿vale? Sí, aquí aquí de pronto lo único, profe, es que esto, o sea, cuando uno le presentan bases de datos para esto es en modo solo lectura. Entonces, todo lo que uno hace del lado del Power BI es transformándolo y él crea como otras vistas del dato. Exactamente. En bases de datos hay un concepto que es vistas. Las vistas en Excel lo podríamos aplicar como a los escenarios, ¿se acuerdan? ¿Alguien manejó escenarios en Excel? Sí, señor. Sí. Pero en bases de datos hay un concepto que son las vistas, en donde yo tomo los datos, el dato de origen es uno, ¿cierto? Y yo en la vista puedo configurar diferentes formas de ver la información que me están entregando en la base de datos. Y en realidad eso es lo que pasa con el Power Query. Power Query analiza la información y me permite realizar esos cambios. Pero totalmente súper válido en comentarios. Cuando me conecto a una base de datos tiene más sentido hacer esta parte de Power Query. O sea, si te conectas a una base de datos y te vas a mandar de una vez a visualizarlo, quizás no vaya a funcionar tan bien. ¿Listo? ¿Qué nos queda por hacer? Digamos que ya hicimos nuestras transformaciones, analizamos nuestro archivo, hicimos los cambios que necesitamos. Ahora vamos a venir acá a menú inicio. Hacemos clic en menú inicio y aquí está cerrar y aplicar. Ahí hay varias opciones. Yo podría simplemente aplicar o cerrar sin aplicar. No lo van a hacer, por esto que voy a volver a hacerlo otra vez todo. Y la opción de cerrar y aplicar. Entonces, voy a decirle por qué aparecen las dos, porque yo podría mantener el Power Query abierto. No habría ningún inconveniente. Pero en este caso le voy a decir cerrar y aplicar, ¿vale? Cuando le digo cerrar y aplicar, él me devuelve de una vez a mi Power BI, ¿cierto? Ahora está cargando datos al modelo. No sé si alcanzaron a ver cuántos registros cargó ahora. ¿No lo alcanzaron a ver? No, señor. Bueno, no, profe, fue muy rápido. 65.304 filas. ¿Sí? ¿Cuántas teníamos originalmente? ¿Alguien recuerda? 16.000 algo. 16.000 algo, sí, exactamente. Exacto. Claro, el cambio que hicimos fue significativo, pero no es que nos haya colocado más registros. Fue que acomodó los registros de tal forma que siempre los leyéramos de forma de fila. ¿Listo? En formato de fila. Aquí podemos ordenar. Profe, ¿repites el paso, por favor? Qué pena. ¿Cuál paso? ¿Cuál paso? ¿Cuál de todos? No más decir que ¿Cómo? Para llegar donde estás. Ah, ok. No, ¿qué fue lo que yo hice? Ya le dije cerrar y aplicar cambios en el Power Query, ¿sí? Y me llevó a esta pantalla, o sea, me trajo otra vez al Power BI. Aquí lo que estaba mirando era el menú datos, la vista de datos, para mirar que hay 65.304 filas en la parte de abajo. Eso fue todo lo que hice. O es más antes, Javier. Ok, no, sí, señor, gracias. Vale, listo. Entonces, otro cambio significativo, ¿sí ven? Entonces, ya no me aparecen ventas, NA, no sé qué. Ahí me aparece región y ventas de millones. El año está en texto. ¿Sí? Entonces, ya tengo organizado mi información. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿y por qué sale ventas en cero? No, sabes que no salen en cero, lo que pasa es que hay unas ventas en cero. Si lo organizas de mayor a menor, sí aparecen los datos. Descendente, mira, es que hay unos registros que están en cero. Hay unos años que no vendieron nada. ¿Sí ves? Estos años, estos juegos no vendieron nada. Ya. ¿Sí ves? Eso fue lo que pasó. Sí, pareciera que no. Entonces, si lo organizas aquí en ventas, podrías decirle, aquí en la flechita le dices orden descendente y él ya te muestra datos
¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos decía el ejercicio? Muéstrenme las ventas, ¿cierto? Muéstrenme las ventas por región, muéstrenme el total de ventas por año, muéstrenme el total de ventas por videojuegos. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar nuestros diferentes objetos visuales. ¿Vale? En este ejercicio, María Caro, ¿tienes otra pregunta? No, ya no tienes otra pregunta, listo. En este ejercicio en particular, quiero traerme una tabla. ¿Por qué quiero traerme una tabla? Porque resulta que tengo mucha información, ¿cierto? O sea, tengo muchos registros. Entonces, quizás sería importante ir mirando el detalle de lo que me va mostrando, ¿sí? Y para eso me sirven las tablas. Entonces, el primer objeto visual que voy a traer es una tabla. ¿Listo? Entonces, ya saben, hago clic sobre el lienzo, me vengo al panel de visualizaciones y aquí está el objeto tabla. ¿Listo? Ubico mi tabla, voy a poner por aquí en el centro, la voy a agrandar un poquito. Listo. Recordemos que la tabla, las tablas vimos en el ejercicio anterior, sí, bueno. ¿Qué campos vienen o qué campos puedo colocar en la tabla? Pues en la tabla voy a colocar solo columnas, ¿vale? Entonces, en la parte donde dice agregar datos a sus objetos visuales en las columnas, voy a traerme unas columnas. ¿Qué columnas necesito yo ver o qué quiero ver? Yo quiero ver el nombre del videojuego, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y me parece interesante ver el año, ¿cierto? Por lo pronto, esos dos campos. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar un poquito la tabla, cómo funciona. Vamos a darle un poco de análisis, vamos a agrandarla de pronto un poco. Como yo coloqué la columna, entonces, señor, el que me está mostrando aquí, registro a registro, ¿sí? Me dirán, no, pero es lo mismo que aparece en la opción de datos. Claro, en este momento sí, porque no tengo otro filtro. Entonces, me está mostrando todos los registros. Las tablas, ¿cómo funciona? Yo podría tener este año acá o traerme el año de primero. ¿Cómo lo hago? No lo hago desde la tabla, sino lo hago acá desde el panel de visualizaciones. Cojo el año y me lo llevo encima Profe, del... qué pena, no sé si soy la única, pero es que va un poquito rápido y yo me quedé en los pasos de atrás de cómo llegó allá, cómo cerró y importó el otro archivo. Perdón. Sí, intenté y no pude. Wow, ¿en dónde te quedaste? O sea, yo ya hice el reemplazo y usted luego le dio cerrar y... Y aplicar. Y aplicar, pero yo le doy eso y no pasa nada con mi archivo. Muéstranos. O sea, yo aquí ya apliqué Sí, todos los cambios, reemplacé los valores. sí, dale cerrar y aplicar. Despliega, claro, despliega la tabla a tu derecha, donde dice venta de videojuegos, sí. Y ahí está, mira, ahí estás bien, ahí vas bien. Ya, perdón, gracias. Profe, a mí me salió un error. Pero también, María Isabel, también tendrías que picar donde dice tabla para que te salga esa tablita que le sale al profe. Sí, ya ese sería el siguiente paso. Ya aplicas, picas en tabla para que te aparezca sobre el lienzo la tabla. Paola, dime. Profe, a mí me sale un error. Yo leí tabla y empecé a pasar los datos de año y nombre a las columnas. Y me sale, hay demasiados valores, nombre, no se muestra todos los datos, filtre los datos o elija otro campo. Déjame ver. Déjanos ver, por favor. Ya, profe. Ok, es que no Es que escogiste la seleccionó. tabla, escogiste una matriz. Escogiste el objeto visual de al lado. Dale cerrar. Ah, Escoger la de al lado. Ajá.
Y entonces, claro, lo primero que llevaste fueron las columnas de una matriz y la columna de una matriz sí tiene un límite. Y claro, aquí tenemos, acuérdate que aquí tenemos objetos únicos, son como, debieron haber quedado, si son 65.000 filas. ¿Se acuerdan los objetos únicos? Habían 800 algo. Son muchos para mostrar, básicamente. Sí, fue que escogiste fue matriz. Ah, ya. Ah, gracias, profe. Vale, listo. Vuelvo aquí. Listo. Entonces, ¿qué les estaba mostrando? Les estaba mostrando cómo pueden organizar las columnas, ¿sí? Los campos en las columnas. Aquí básicamente no lo hacen sobre el objeto visual, sino lo hacen sobre los elementos en agregar datos a sus objetos visuales. ¿Listo? Es decir, yo podría traerme, por ejemplo, acá, no la región, pero un campo representativo. Por ejemplo, llevémonos las ventas. ¿Todo? Excelente. Entonces, si no quisiera tener el año acá, sino que lo quiero organizar en la mitad, entonces lo voy moviendo los campos acá. ¿Listo? Aquí sobre el objeto visual, ¿qué puedo hacer? Si yo pico sobre el título, él lo organiza ascendente o descendentemente. ¿Listo? Si hago clic sobre el nombre, lo va a organizar alfabéticamente. ¿Listo? Parece interesante de pronto analizarlo por el año. O si hago clic sobre ventas, entonces él organiza, en este caso, de mayor a menor las ventas. ¿Sí? Entonces, por eso pareciera que estuviera desorganizado el año. Esto es una tabla. ¿Listo? Solamente traigo columnas. Más adelante, vamos a ver cómo utilizar la matriz. ¿Listo? La matriz es el equivalente a la tabla dinámica en Excel. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí estoy viendo el detallado de mi información. Pero lo primero que quiero hacer, ¿qué quiero hacer de primerito? Lo primero que quiero hacer es que me muestre las ventas por año. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a utilizar para que me muestre las ventas por año? Las ventas son por año, las voy a utilizar, les voy a decir que me las muestre en un gráfico de columnas. De tal manera que voy a ponerlo por aquí. Voy a agrandarlo un poco, ya les digo por qué. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces voy a traerme, ya saben que para la gráfica para este tipo de gráfico aparecen varios datos. El principal, el eje X y el eje Y. En este caso, el eje X. Profe, qué pena. Para agregar ventas, como las pusiste a la tabla, pero no arrastra, o sea, igual como arrastraste el año y el nombre, no me arrastra. No. Ah, no, ya me dejó, profe. Vale, listo. Profe, qué pena, yo le ¿Ya en qué iba? Allá. que me pusiera gráfica y se me borró la tabla. Claro, eso yo creo que te alcancé a escuchar, Sara Lorena. Lo que pasó es que para ingresar un nuevo objeto visual, no, si lo tengo marcado y escojo la columna, ¿sí? Entonces se borra la tabla, ¿cierto? Lo que tienes que hacer, o lo que tienen que hacer es hacer clic sobre el lienzo para traer un nuevo objeto visual. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Vale, sí, no, eso sí nos pasa todo la primera vez. ¿Vale? Entonces, agregué un objeto visual. Entonces, lo que yo les decía es ver las características. Si se dan cuenta, cada objeto visual tiene características y propiedades diferentes. Entonces, eso es lo importante, que aprendamos dónde utilizar y cómo utilizar cada una de esas propiedades. Entonces, yo quiero quiero que me muestre el año. Entonces, voy a traerme el año y lo voy a colocar aquí en el eje X. Entonces, ¿qué debería colocar yo en el eje Y? Si lo que quiero ver es el total de ventas por año. Las Ventas ventas. millones. Ventas millones. Total, las ventas por millón. ¿Cierto? Ojo con esto, los que no tienen actualizado el Power BI a esta versión, aquí les debe aparecer eje X y aquí un campo que se llama valores. Por si de pronto está ahí, búsquelo y búsquelo. ¿Dónde está el eje Y? ¿Dónde está el eje Y? En la versión anterior del Power BI, aquí decía era valores, no decía eje Y. ¿Vale? Listo, entonces mire lo que pasó acá.
¿Sí? Oh. Entonces, ¿qué me está mostrando acá? ¿Qué están viendo ustedes? Entonces, las ventas, ¿cierto? Total de ventas por año. Fácil, ¿cierto? Ya tengo mi segundo gráfico. Claro, a esto hay que hacerle un poco de cosas como que, por ejemplo, primero analizar si yo quiero, aquí me lo están mostrando, lo más seguro es que está organizándola por el total de ventas, ¿sí? Entonces, por eso la primera columna que dice 2008 quiere decir que en el 2008 fue la mayor cantidad de ventas, ¿cierto? 78.50 millones, estos millones de dólares. Pero si yo no quisiera organizarlo así, sino lo quiero organizar es en realidad por año, entonces me voy aquí a estos 3 puntos del objeto visual, que son las opciones, ¿sí? Más opciones, y aquí donde dice ordenar eje, le voy a decir que no me lo ordene por ventas como está marcado ahorita, sino que me lo ordene por año. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta? Y lo está organizando del año más reciente al año menor. ¿Vale? Entonces aquí en los 3 puntos. Ordenar eje. Y aquí también le podrían decir que se lo muestre en orden ascendente. Entonces que arranque desde 1980 hasta el 2017. Nos sigue mostrando la misma información y aquí se ve más claro que en el año 2008 pues hubo la mayor cantidad de ventas. Lo sigue el 2009 y así empiezo yo a mirar. ¿Vale? Entonces, estas son las ventas por millones, las ventas, bueno, es que el título no nos dice mucho. Entonces, aquí tenemos que empezar a cambiar el formato de la gráfica. Yo lo primero que haría es cambiar, por ejemplo, el tamaño de la letra del eje X, ¿cierto? Y empezar a cambiar varias cositas. Aquí hay un campo muy interesante. Ya vamos a cambiar el formato, ¿listo? Yo sé que me van a decir, no, pero es que yo quiero, esos números se ven mal. Ya los quiero cambiar ya. No, espérense un momentico. ¿Listo? Aquí, dentro de los campos importantes, el campo de leyenda, ¿sí? Ese campo de leyenda, ¿qué me permite? Me permite colocar información o me permite colocar datos que agrupan información, que agrupan mayor contenido de información. Es decir, si ustedes se dan cuenta, si yo me llevara a la leyenda el nombre de los videojuegos, yo en nombre no estoy agrupando información, ¿cierto? En género sí tengo un grupo, porque dentro del género hay solamente unos géneros definidos. O sea, tengo muchos videojuegos, muchos nombres en algunos géneros, ¿cierto? Sin embargo, si me llevo este campo de leyenda, ¿qué va a pasar? Sí me lo organiza, pero pues quizás no es lo que yo estoy buscando. Él me está organizando porque hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 géneros. Entonces quizás no sea lo mejor ubicar ese género ahí. ¿Listo? También tengo la plataforma. La plataforma podría ser también un dato que me podría servir en la leyenda, pero no, definitivamente hay muchas plataformas. ¿Vale? Entonces nada, lo que me puede servir ahí es más fácil llevarme la región. ¿Listo? Entonces ya teniendo la región acá. Profe, me excusa un segundito, qué pena. Tranquilo. Me devuelvo un poquito. Es que cuando yo estoy haciendo la gráfica no me aparece lo de el eje X ni el eje Y, me aparece, no hemos dicho, no me aparecen las dos opciones. Ok, ¿y si estás insertando la gráfica, esta gráfica? Sí, sí, sí. No, está bien, sí, sino que columnas aplicadas, sí. No, deberías mostrar. No, mentiras. Qué pena, profesor, estaba haciéndole mal, discúlpame. Ya está bien, ya. Vale, listo. Gracias. No, tranquilos, denle con confianza que eso pasa porque la herramienta es nueva, ¿no? Ya ustedes, cuando lleguemos al proyecto 3, esto ya vamos a pasar es derecho. Aquí nos vamos a demorar un ratico porque pasa eso que ustedes, lo que les está ocurriendo ahí. Que tengo marcado un objeto visual y voy a meter uno nuevo y no lo desmarqué, todo ese tipo de cosas. Ya después se vuelven duchos en el tema y ya no les ocurren ese tipo de errores, pero que les ocurra ahorita está perfecto. Que nos ocurra al final del curso, sí, no. Sí. Profe, qué pena, es que me perdí. ¿Cómo fue que usted organizó las barritas? ¿Cómo es que se le cambia las opciones de mayor a menor, de menor a mayor? Claro que sí. Todos sus objetos visuales, ya tengo la boca seca. Todos sus objetos visuales tienen 3 punticos y es. Los punticos. Ajá.
Esos 3 punticos ahí vienen más opciones, ¿no? Cuando yo hago clic ahí, entonces te aparece, dependiendo de lo que tenga el objeto y el objeto visual, entonces, por ejemplo, ordenar eje. Y aquí le puedes decir, en este caso en particular, que te ordene o por el año o por venta de millones. Yo lo puse por año. Lo otro que le dije fue que lo ordenara ascendentemente, o sea, que arranque desde 1980 hasta 2017, que es como la información que tiene ahí. Entonces, los 3 punticos, ¿vale? Ya bien, Ya gracias. después vamos a ver cada una de estas opciones. ¿Listo? No sé, me pasó en un grupo que una compañera, claro, cuando yo le decía, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Esta información. Y ella, pero sigue explicándonos el resto de campos. Y yo les decía, tranquilos, en el resto, los otros ejercicios que vienen, vamos a ver cómo aplicamos estos campos. ¿Listo? Digamos que este ejercicio, como es básico, entonces vamos a ir mirando lo básico de la aplicación. ¿Listo? Yo sé que ustedes están aquí pensando, uy, pero ¿qué haces en múltiplos pequeños? ¿Para qué sirve información sobre herramientas? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. ¿Vale? Bueno, ¿en qué íbamos? Íbamos a cambiar un poquito el formato a este. Bueno, miramos la leyenda, es un campo súper importante. ¿Qué es lo importante también a tener en cuenta cuando están viendo, cuando están trabajando con sus objetos visuales? Pues la interacción. Ya aquí podemos empezar a interactuar. Cuando hablo de interactuar es que, por ejemplo, yo podría hacer clic en Europa y entonces aquí me señala solamente la información, me resalta la información de Europa, ¿sí ven? Que es lo que está en azul. Y más interesante aún, la tabla solamente me está mostrando las ventas de Europa. ¿Listo? Por eso era importante tener la tabla acá. Dejar la ventana abierta y la puerta abierta. Bueno. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la interacción. Por eso es que es muy complicado decir, también me pasó, que me insistían que esto lo querían pasar a un PowerPoint, que lo querían pasar a un PowerPoint, que lo que... No, definitivamente no. O sea, si lo van a pasar a un PowerPoint, la interacción se pierde. Hay que cambiar la forma en que vamos a empezar a presentar nuestros informes. O sea, esto definitivamente lo que va a pasar es eso. ¿Listo? Por la interacción. O sea, yo aquí, pues sí, yo podía pasar esto a PowerPoint, pero entonces tendría que empezar a llevarme diapositiva por diapositiva. No tiene sentido, la verdad. No sé, no sé. Viéndolo desde mi punto de vista. De todas maneras, hay que analizar también que las personas que lo vayan a ver también tengan un poquito de concepto de lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo interactúa, es eso. Puedo aquí marcar Norteamérica, puedo marcar otros, puedo marcar 2, ¿sí? Con control. Oprimiendo control, puedo ir marcando más de uno, ¿cierto? Y así funciona la interacción. Entonces, por eso es importante tener el dato de leyenda. Aquí lo que quiero hacer es cambiar un poco el tamaño de la letra porque me toca poner más pequeña esta gráfica para colocar otros objetos visuales. Entonces, ¿dónde cambio ese formato? Aquí en el pincel, ¿cierto? En este pincel, entonces aparece el formato de mi objeto visual. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Entonces, ahí vienen las primeras pistas, ¿no? Que quiero cambiar el tamaño de los años, y esos años están ¿dónde? En el eje X. ¿Listo? Entonces me vengo aquí al eje X y le cambio el tamaño, voy a ponerlo en 8. Listo. El problema es que menos de 8 no acepta. No, menos de 8 no acepta. ¿Listo? Entonces, 8. Lo otro que podría hacer de pronto cambiar el tipo de letra, a ver si se pone un poquito más pequeña. Excelente, mire, quedó hasta bonito. ¿Listo? Este título quizás me sobre, el título del eje. Entonces, lo desmarco. Genial. Pero resulta que de pronto no, lo que hablábamos ahorita, ahí estamos diciendo, pues estos son datos, pues asumimos que son fechas. Pero y si no son fechas, ¿cierto? Bueno, vamos a asumir que son fechas. Podría poner en negrilla, excelente, aquí queda un poquito más bonito, ¿vale? Y lo otro que podría hacer es de una vez es cambiar el eje Y. ¿Listo? Lo mismo esos datos del eje Y, de pronto cambiar el tamaño. Como ya cambié el tipo de letra allí, pues cambiémosla acá también. Pongámoslo en negrilla. ¿Listo? El título lo podemos dejar. De hecho, lo vamos a dejar. Pero no le vamos a llamar ventas millones, sino total ventas, ¿cierto? Como mejor, ¿cierto? O definitivamente, si ustedes dicen no lo quiero dejar, lo desactivo.
Entonces, todo eso lo estoy haciendo ¿en dónde? En el eje Y, ¿vale? En la parte de objeto visual, en el eje Y. Vale. Quiero cambiar este título. Entonces me voy a general, me voy al título, y aquí está. ¿Sí? Menú general, título. Si quieren lo puedo quitar. O no, vamos a activarlo. Vamos a poner aquí en el título, entonces, total ventas. Ventas por año. ¿Listo? Vamos a centrarlo, vamos a dejar pronto bajar un poquito el tamaño. Ponlo en 12, dejemos ese tipo de letra. Perfecto. El fondo del título. ¿Será que me lo guardó? No. Profe, pregunta, eso que dice título 3, ¿eso a qué hace referencia? Título 3, título 2, título 1. Claro. ¿Se acuerdan los tipos de encabezados, los tipos de títulos en Word? Ajá. Es igualitico. ¿Sí? Entonces, ¿qué normal? Entonces, él lleva un formato. Si escogen tipo título 2, entonces él lleva otro formato. De hecho, aquí podrían ir cambiando el formato de cada uno de esos títulos. O sea, son tipos de títulos. ¿Sí? Y yo podría aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo en 14, 15 y este lo voy a hacer como para que se note el cambio en Arial Black. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Me voy a ir otra vez a normal. Ay, no lo cambié. Perdón, profe, ¿cómo lo centró? Ah, no, ya vi. Aquí, alineación horizontal, sí. Sí, señor, ya vi. Pero no lo cambia. No lo cambia. Pero básicamente es eso. Estos son los tipos de título con los que puedes trabajar. ¿Entiendes por qué no lo está cambiando? Oye, no sé por qué no lo está cambiando. Vale. Voy a analizar por qué no lo está cambiando. Voy a dejarlo otra vez en DIN. Porque él debería, así como funciona en Word. Yo escojo normal y entonces me pone normal. Si escojo el título, tipo de título 2, entonces él lleva otro formato y otro color y todo eso. No sé ahorita por qué no lo está cambiando. Lo que quería cambiar aquí era el fondo. ¿Se acuerdan el número? ¿Quién se acuerda de este número? ¿Quién fue quien me dijo ayer? No vino, profe. Es FFD 100. Eso. FFD 100. Excelente, gracias. Listo. ¿Vale? Entonces, cositas como esas. También podría decirle en el objeto visual la leyenda, ¿sí? La leyenda también tengo opciones de ponerla en otro lado, arriba en el centro, por ejemplo. Superior derecha. Creo que superior izquierda estaba bien por la información que nos está mostrando. ¿Listo? O si definitivamente no quieren leyenda, pues la pueden desactivar. ¿Listo? Y claro, hasta aquí vamos a manejar solamente esa parte del formato. ¿Qué más podríamos hacer? Tengo información relevante, tengo grupos de información. Un grupo de información relevante. ¿Qué información puedo yo, o qué información tengo aquí relevante, o qué grupos de información grande tengo? Para mí el grupo de información más grande que tengo acá es el de las regiones. Entonces yo debería tener como una gráfica específica para reuniones, para regiones. ¿Cuál me aplica cuál me aplica de la mejor forma en este tipo de escenario, en este tipo de informe? Para mí aplica La estas torta. cosas. ¿Señor? ¿Una Exacto. torta o Una torta o un anillo. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar el anillo. ¿Por qué? Porque en el anillo me muestra gráficamente cómo se comporta ese grupo de información. Entonces, en este caso, este anillo es súper importante por eso. Si se dan cuenta, cambiaron los datos. Ahora, para el anillo lo más importante es la leyenda, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería yo llevarme a la leyenda?
Si estoy hablando de que quiero representar gráficamente las regiones, La entonces región. llevámoslo a la región, aquí a leyenda. Excelente. Ahora, ¿qué quiero que me represente en la región? Pues estoy hablando de ventas, a valores me va a llevar las ventas. ¿Listo? Listo. Listo, vamos a ver si esto lo podemos hacer un poquito más pequeño, sin que se cambien los datos. Ok, con eso esto lo agrandamos un poquito más. ¿Vale? Lo mismo, esta gráfica o este tipo de objeto visual le puedo cambiar el formato. Claro, aquí son más poquitas las consideraciones, pero también son muy importantes. Vamos a tocar solo el formato, ya después miramos el tema de los detalles. Aquí puedo yo agregar que cada vez que pase por esta zona, ¿cierto? Me muestre más información, ¿sí? Y ustedes me van a decir, no, pero hágalo de una vez. Bueno, hagámoslo de una vez. Aquí en detalles yo puedo llevarme, por ejemplo, el género, ¿sí? Entonces, él empieza a mostrar, estoy en la región, pero me divide por género. Entonces, quizás por género no. ¿Cuál era el que era más grande? Plataforma, ¿cierto? Que tenía menos, por la editorial. No, definitivamente. Llevémonos esta editorial más bien a la información sobre herramientas. De tal manera que cuando yo pase por acá, entonces, primera fecha, no, digámosle aquí que nos muestre, es que esta no lleva, esta no lleva, aquí es importante, por ejemplo, dato numérico, de tal forma que cuando pase por encima de la gráfica me muestre no solamente la región, las ventas, sino, por ejemplo, la cantidad de usuarios que se conectaron, si tuviera ese dato. Pero que no me lo muestre siempre aquí, o sea, presente en el gráfico, sino cada vez que pase por encima de uno de sus datos. Aquí no tengo muchos más datos, entonces no hay mucho de qué explicarles. ¿Quién escribe? Ok. Lo que estaba explicando, que ¿dónde lo colocó? ¿En detalles? Claro, en detalles, este es un campo nuevo, ¿no? Detalles es que yo, por ejemplo, tengo ya mi grupo de información grande, ¿cierto? Los que son las regiones. Y yo podría detallar aquí, por ejemplo, por regiones y que me aparezca la información es que no sé, es que aquí hay campo más pequeño. Bueno, este podría ser, de pronto un poco, ¿sí? Entonces él me detalla, por ejemplo, por género, ¿sí? Género, acción. Entonces este cuadrito es Norteamérica, ¿cierto? Sí. Y aquí me va detallando, me dividió el Norteamérica por el género. Y nos muestra el dato de cada uno de esos géneros, ¿sí? Se ve muy agrupado, pero pues digamos que para el ejemplo de pronto no aplica mucho porque, claro, se me daña aquí, por ejemplo, Japón tiene más géneros, ¿sí? Y el tamaño en ventas era muy poquito, entonces por eso se desorganiza mucho. Pero para eso sirve esta opción de detalles. ¿Listo? Listo, Vamos a profe. poner pequeño. Hijo de madre, fue que se acabó el tiempo. Voy a quitar este género y voy a dejarlo aquí. ¿Qué me interesa que descubramos o que revisemos de él? El formato. En realidad el formato nos va a ayudar mucho porque quitando elementos y organizando elementos, este mismo tamaño nos puede mostrar más información. Entonces, marcada mi objeto visual, me vengo al formato, o sea, al pincel. ¿Vale? La leyenda es obligatoria, pero quizás la leyenda sí la debería llevarme para otro lado, ¿cierto? Aquí está centrada a la derecha, aquí yo le podría decir superior izquierda. Creo que queda un poco mejor, ¿sí ven? Entonces ya el gráfico toma otra forma. Aquí sería dejar la leyenda y quitar el título, ¿cierto? Entonces quitemos el título. Pero este no es el título, este es el título de la leyenda. Dejémosle el título a la leyenda que se llama región. Y aquí en general vamos a quitar el título del gráfico. ¿Listo? De tal manera que optimizamos un poco el espacio del objeto visual. Lo otro que podría yo determinar acá es, como les decía, los elementos que salen cuando yo paso el mouse sobre ella. ¿Sí? Eso lo hago
Eso ya lo hago es aquí en información sobre herramientas. Y lo otro que yo podría determinar es que si me muestra el total o el porcentaje o los dos o el nombre de la región. ¿Sí? ¿Dónde hago eso? Aquí en objeto visual, en el formato, en las etiquetas de detalle. Vamos a agrandar un poquito esto. Aquí, etiquetas de detalle. ¿Listo? Cuando yo despliego las etiquetas de detalle, también le podría decir que, por ejemplo, la posición de la etiqueta sea interna. No se ve tan bien, pero no se ve tan mal, ¿no? Podría ponerla un poquito más pequeña, ¿cierto? Y no se vería tan mal. Esto tiene demasiadas cosas por hacerle, dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar, ¿vale? Interna, bueno. Dejémosla externa, listo, como la estaba mostrando, pero digámosle que nos muestre, y aquí donde dice contenido de la etiqueta, yo le podría decir, muéstreme solamente la categoría, solamente el valor de los datos, o solamente el porcentaje, ¿sí? Un dato podría ser solo el porcentaje, porque cuando paso sobre él, él me muestra las ventas. Podríamos determinar eso. O no, definitivamente necesito mirar por ejemplo, mire, la categoría es que nos muestre Norteamérica el porcentaje. Ese me gusta más. A mí particularmente. Entonces, aquí pueden cambiar el contenido de la etiqueta. ¿Vale? Es totalmente interactivo, entonces cuando digo interactivo es que si yo marco otros, aquí me va a mostrar otros. Solamente los datos de otros. ¿Listo? Y aquí me está mostrando solamente los registros de otros países, otros continentes. De otros países, no. Sí, no, continentes. Ah, no, sí, porque aquí está Europa. Es que tampoco... Agruparon Europa, Norteamérica, Japón y otros. O sea, no hay como una correlación. Si yo quisiera colocarle un formato, el mismo formato, por ejemplo, de esta gráfica, ya lo hicimos, ¿no? Voy, copio formato y se lo pego a él. ¿Listo? Pero al traérmelo, pues me trajo el título. Bueno, no sé. Ese título lo podríamos cambiar, lo podríamos dejar. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Profe, pero en estos pasos el control Z sí sirve, ¿cierto? Sí, señora. Sí, aquí de hecho en la parte superior, deshacer la última acción. ¿Sí? Que lo que hice fue mover la tabla. Ahí está el control Z. ¿Listo? Y ahí ya le quité el formato. Yo sé por qué no te gustó el formato que le puse, ¿cierto? Entonces por eso. Ya se lo quité. No, es que porque en el mío la embarré. Ah, ok. Sí, pero acá sí funciona el control Z. Profe, ¿Listo? ¿me hace favor? ¿Me puede acordar cómo es que se pone el marco a la gráfica? ¿Cuál marco? El cuadrito que rondea la gráfica. Esta es la clase pasada, se lo puso, pero no El le... borde. Que la El resalta, borde que es. la hace Ah, ¿el resaltar. borde? Ah, ok, Sí. ok. Nada, es aquí en el formato. Eso debe ser aquí en general, en efectos. Aquí está el borde visual. ¿Sí? Y aquí escoges, pues primero, si quieres esquinas redondeadas, de cuántos puntos. Ahí nos quedó redondeado. Perfecto, muchas gracias. Vale, listo. Profe, ¿cómo copió el formato del título que a mí no me cogió? No te lo cogió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marcas el objeto visual de donde quieres copiar el formato. Sí. Y escoges la brochita, igual que en las herramientas de Office. Sí. Copiar formato. Y te paras donde la quieres ubicar, el formato. Y lo pegas, haces clic. ¿Sí? Ah, ya, sí, de pronto no le había hecho el clic bien. Ok, gracias. Vale, listo. Nos faltan 3 objetos visuales para analizar acá, pero se nos acabó el tiempo. Y pues nada, la idea es que nos centremos en esto. Guardemos, por favor, el archivo. Que tengo la agenda, ahorita tengo que hacer otra cosa con mis hijos. No podría seguir un rato más. Entonces vamos a guardar el archivo. Profe, una propuesta.
para no irnos de pronto con los incompletos, ¿será que usted puede dejar los objetos visuales y hacerlo rápido y nosotros de pronto replicamos? Si no aparecen dudas, sí, o sea, es que no deberíamos demorarnos mucho, mira. Pero es que tengo, me van a colgar acá, bueno. Los objetos visuales que nos faltarían o la información que nos falta por mirar es, por ejemplo, cuál es el comportamiento de las ventas por editorial y plataforma, ¿cierto? Y para eso mi recomendación en este ejercicio es que utilicemos un gráfico de barras apiladas, ¿sí? Entonces me llevo las gráficas de barras apiladas. Esta ya la utilizamos en el ejercicio anterior, entonces me voy a llevar acá. ¿Qué me faltaba? El género y el editorial, ¿cierto? Entonces, en el eje Y me voy a llevar el género y en el eje X, ¿qué debería llevarme? Las ventas. ¿Listo? Y aquí es muy sencillo hacer la siguiente gráfica. Para utilizar, por ejemplo, el tema y para mirar la editorial, las ventas en millones de la editorial, lo que voy a hacer es, voy a copiar este mismo objeto visual, clic derecho sobre él y le digo copiar, o clic derecho, lo marcan, control C, se paran sobre el lienzo y le dicen control V, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué debería cambiar yo? Entonces, ya que no me muestre el género, sino que me muestre la editorial. ¿Cómo lo ven? ¿Listo? Bien, Entonces, profe. aquí ya empiezo a mirar, y aquí sería súper importante, por ejemplo, que aquí sería muy chévere tener en el campo leyenda la región, ¿sí? Y aquí también ya llevarme la región. ¿Para qué? Cuando yo escoja aquí Norteamérica, entonces en todos los objetos visuales me muestre Norteamérica, me resalte Norteamérica. Si escojo Japón, entonces me muestre solo Japón. ¿Sí ven? Entonces, son cositas que podemos empezar a hacer con nuestros objetos visuales. El último objeto visual que falta, pues que nos falta es un decir, ¿no? Pues tenemos aquí ya varios, pero Una sería etiqueta. importante, por ejemplo, ir conociendo, dejemos así, el total de las ventas, el valor total. Yo aquí tengo un total, ¿cierto? Pero yo quiero que me lo muestre y que siempre me esté mostrando aquí el total de esas ventas. Poner esto más pequeño. Ya me van a colgar. Espera un momentico. ¿Listo? Y entonces... ¿No podemos agrandar el lienzo? El lienzo solamente se puede agrandar cuando terminen, porque podría ocultar de pronto estos. ¿Sí? Pero definitivamente no, el tamaño del lienzo es ese. Acuérdense que... Okay. Y de todas maneras aquí lo agrandé, pero es visual. ¿Vale? ¿Qué campo nos falta aquí? O sea, aquí no es que nos falte, es un campo o un objeto visual que sería muy importante utilizar, que es una tarjeta. ¿Por qué? Porque la tarjeta me permite totalizar, siempre mantener un valor ahí total, dependiendo del campo que esté utilizando con ella. Entonces, la tarjeta es esta que está acá, el 1, 2, 3, que está al lado del medidor. Entonces, hago clic sobre la tarjeta. ¿Y qué campo voy a llevar allá en la tarjeta? ¿Qué campo creen ustedes que debería llevar la tarjeta? Las ventas. Las ventas. Exactamente. Entonces, aquí tengo yo mi tarjeta. Y entonces, lo chévere de poder organizar la información así como la acabamos de organizar, darle tamaño a esto. ¿Listo? Es que si yo escojo, por ejemplo, Japón, entonces aquí me muestra el total de las ventas de Japón. Entonces, siempre voy a tener un dato ahí súper importante cuando estoy mostrando mi informe. ¿Cierto? O no, definitivamente quiero ver cómo fue el comportamiento de Nintendo, solamente de Nintendo. Entonces marco Nintendo. Sí, entonces Nintendo vendió 1.078.000 millones, ¿no? Y aquí están los juegos de Nintendo, de esa editorial. ¿Sí? De hecho, aquí yo podría traerme a esta tabla, la editorial. ¿Sí? Y aplica también, si escojo Nintendo, entonces él me muestra solamente la información de Nintendo en este año, no en esta fila, porque estoy escogiendo esta fila.
Entonces, de eso se trata a grandes rasgos. No, bueno, a grandes rasgos no. Por eso les dije que si no estaban muy cansados, porque íbamos a ver varias cosas. Y en el transcurso de los otros proyectos vamos a ver muchas más cosas. ¿Qué les podría decir yo a ustedes? No, no lo vamos a dejar así. Quiero que ustedes lo traten de hacer, ¿vale? Coloquemos estos elementos que faltaron ahí. Démosle formato. Listo. Y nos vemos en la sesión del martes, ¿vale? Listo, profe. Profe, perdón, ¿dónde insertó arriba el 8.82 las ventas? Profe, si le ¿De dónde parece, sacó? profe, si le parece yo que metí la cuchara y lo hice quedar, si quiere yo apoyo ahí a los compañeros que de pronto faltan por esos otros gráficos. Tranquilos. No, esto en realidad es... Tranquilo, John, muchas gracias. Qué pena. No, esto en realidad es que es una tarjeta. Que me está preguntando por ahí. Es una tarjeta. Entonces, ¿Y de dónde inserta la la insertó? tarjeta. Ah, Señor. ok. No, ya, listo. Vale. Tranquilos, de todas maneras, la grabación ya la voy a tratar de subir hoy mismo para que la analicen. Aquí, ¿qué sería importante de pronto cambiarle el formato a esta tarjeta? Las unidades, la forma en que está mostrando las unidades. Porque aquí sí debería mostrarme el total. ¿A qué me refiero? Si yo me paro por acá, si ven que me muestra, por ejemplo, 82.39, pues aquí sí debería estar mostrándome el total. Entonces yo lo que hago aquí siempre es quitarle las unidades, ¿sí? Entonces son 8.815 millones, ¿vale? Es eso. Oigan, les agradezco mucho. Estuvo súper interesante la sesión de hoy. Chévere usted, profe. Sí, profe. Bueno, Gracias. Ay, Gracias, hasta luego. Guarden los gracias. proyectos. Hasta luego. Guarden el proyecto. Gracias. Profe, qué pena. Espérense, proyecto 1. Proyecto 1, el nombre de ustedes, ¿vale? Le voy a poner a esto 5-7. Profe, qué Profe, la pena. grabación de esa clase, ¿cuándo nos queda? Voy a tratar de que quede ahorita por la noche. Si no, mañana, ¿listo? Profe, qué pena, yo no alcancé a estar en el llamado, está para estudiar en toda la clase. Perdón. No alcancé a estar en el llamado a lista, pero sí estuve toda la clase. Ok. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Melo Cruz, Jonathan Steven. ¿Quién? Es que no le entiendo mucho. Melo Cruz, Jonathan Steven. Ah, Melo Cruz. Profe, y yo le quería preguntar mi asistencia de las anteriores 3 clases. ¿Grave? Sí, grave. Ay, No no. sé. De hecho, no sé si sales en las otras asistencias. Melo Cruz, Jonathan. Es que no sé si sales, no sé. Profe, ¿este trabajo lo subimos al aula virtual? Claro, si lo entendieron ya completo y si quieren darle el formato, ya lo podrían subir. Listo, ya está habilitada para que lo suban. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Jonathan, gracias. Profesor, muchas gracias. Vale, que pasen buena Hasta noche y buen fin de luego, semana. gracias. Que estén bien. Chao, Muy profe, amables. gracias. A todos, Bien. feliz Hasta noche. luego, buenas noches. Bien, buena noche.